Vamos a hablar de una especialidad, la neuro, que probablemente cualquier persona que le guste la medicina clínica, que sea un enamorado de la medicina clínica, le va a gustar. Por eso digo que si tuviera que definir mi especialidad en una sola palabra, diría que es clínica. Clínica parecería de perogrullo porque la neurología está en el ámbito de la medicina interna y todas las áreas de la medicina interna se supone que tienen importancia en la clínica, pero probablemente el neurólogo de todas estas áreas es el que perdura un poco más en el método clínico. El neurólogo, pues, nos encanta la exploración, nos encanta la anamnesis, podemos dedicarnos pues media hora, una hora, a hacer una historia clínica, a explorar bien al paciente y podríamos decir que en comparación con otras especialidades médicas, pues, ¿qué sentido tiene tirarnos media hora o una hora explorando bien a un paciente si luego vamos a hacer pruebas complementarias, ¿no? En una medicina cada vez más tecnificada en la cual siempre estamos siguiendo algoritmos, ¿qué sentido tiene que un clínico le dé tanta importancia a la anamnesis o a la exploración física? Bueno, pues sí que tiene sentido porque si hacemos una comparación, por ejemplo, entre una exploración física, lo que hace un neurólogo, frente a un escáner, a un TAC, pues tenemos que la sensibilidad de un neurólogo para diagnosticar un ictus agudo, que es una enfermedad que requiere de un tratamiento y de un manejo muy urgente porque cambia el pronóstico claramente del paciente, es del 90% del médico clínico simplemente con su exploración, mientras que el escáner es alrededor del 50%, la mayoría de veces incluso menor. De tal manera que los neurólogos habitualmente en nuestras guardias estamos frenolizando a gente que tiene pruebas complementarias normales. Esto probablemente no pase en ninguna otra especialidad. Y podríais decir, bueno, es que el TAC pues, es una prueba complementaria que tiene baja resolución, ¿no? Si comparamos entonces la exploración física del neurólogo con la resonancia magnética, entraríamos en un algoritmo, si se supone que el neurólogo siempre está pidiendo resonancia magnética, pues tenemos un montón de enfermedades en las cuales el neurólogo diagnostica mejor que la resonancia magnética. Por ejemplo, un ictus vectorobasilar agudo, una encefalitis autoinmune, una encefalopatía de Wernicke, Parkinson. O sea que es más importante la evaluación clínica de un neurólogo que las pruebas complementarias. De hecho, eso se puede ver muchas veces en las urgencias, que cuando se llama al neurólogo, al contrario que cuando se llama a otros especialistas, se llama para un manejo diagnóstico y terapéutico, mientras que a otras especialidades quizás se llama más para un manejo terapéutico directamente con un paciente ya diagnosticado por pruebas complementarias. Bien, entonces, nos quedaríamos entonces en que el neurólogo es tan importante clínicamente que incluso en estos últimos años se están implementando métodos para que en aquellos hospitales en los cuales no se puede tener un neurólogo de guardia, incluso en esas situaciones pueda un neurólogo evaluar a los pacientes. Esto se le ha llamado teleictus, es una parte de la telemedicina y es tan importante que vea un neurólogo al paciente que a través de una cámara se evalúa al paciente con ictus agudo y esto ya se está haciendo en sitios, por ejemplo, como en Baleares o en Cataluña. Bien, entonces, ¿la neurología se está quedando simplemente en la clínica? O sea, estamos diagnosticando muy bien a los pacientes, esto queda muy claro, pero nos quedamos ahí. Lo único que hace el neurólogo es filosofar sobre el diagnóstico, ¿no? Que es la típica leyenda sobre el neurólogo, lo único que hacemos es diagnosticar. Bueno, pues si tuviera que definir a mi especialidad con otra palabra, aparte de la palabra clínica que hemos dicho antes, es que es una especialidad también muy resolutiva y también eficiente. ¿Por qué? Resolutiva y eficiente porque tiene mucha capacidad diagnóstica por sí misma. Y ya hay estudios que dicen que un neurólogo por sí mismo ahorra pruebas complementarias. Simplemente con tener un neurólogo de guardia vas a ingresar menos pacientes porque los vas a diagnosticar mejor y vas a hacer menos TAC, menos resonancia y otras pruebas. Y también resolutivo y eficiente desde el punto de vista de que es terapéutico en tanto en cuanto diagnostica patologías que son muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos un organigrama de cómo va aumentando la discapacidad en la esclerosis múltiple. El neurólogo maneja y diagnostica y también trata patologías que tienen una repercusión en discapacidad muy importante. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es la enfermedad con más discapacidad, que produce más discapacidad en personas jóvenes, o el ictus, que es la segunda causa de mortalidad en nuestro país y la primera en discapacidad global. De tal manera que el neurólogo, digo que es resolutivo y eficiente porque, por ejemplo, en estas dos patologías no solo es muy bueno diagnosticando, sino que además cambia el pronóstico y esto es fundamental. Bien, si tuviera que definir mi especialidad con una tercera palabra, diría que es amplia. ¿Qué es amplia? Fijaos,
Estas son las áreas un poco limítrofes y con las que se solapa la neurología. Faltan otras, como la otorrino, probablemente con la patología vestibular y otras tantas, pero quizás estas son las más importantes. Pues la neurología, en todas estas áreas de solapamiento, con otras especialidades, en los últimos años se está incorporando a realizar algunas de las técnicas que clásicamente hacían estas especialidades. Por ejemplo, hacemos videoelectroencefalografía o electromiografía en las unidades de epilepsia o en las unidades de neuromuscular. Hacemos también Doppler de troncos supraórticos o incluso ecografía transcraneal en el manejo de la patología neurovascular. También hacemos tomografía de coherencia óptica, que era una prueba complementaria clásicamente de los oftalmólogos, como muy bien dice Jaime. Siempre es verdad que el nervio óptico, el fondo de ojo, es una parte del sistema nervioso central, o sea que es una ventana que tenemos los neurólogos para acceder al sistema nervioso central. O sea que en los últimos años la patología neurooftalmológica, sobre todo las neuropatías ópticas, está en ascenso. Bien, en cuanto a la psiquiatría también, la neurología trata toda la semiología psiquiátrica de patologías neurológicas y en los últimos años incluso patologías que probablemente clásicamente eran patología psiquiátrica primaria, se está viendo que son secundarias a otras etiologías, por ejemplo la encefalitis anti-NMDA, que muchas veces cursa como un cuadro psicótico puro y que se trata con inmunosupresores. En cuanto a la medicina interna, también la neurología diagnostica muchísima patología sistémica. Esto es una foto, por ejemplo, de una úlcera oral de un paciente con Behçet que tenía trastorno neurológico, manifestaciones neurológicas y se diagnosticó en nuestra planta. Y en cuanto a la parte un poco más intervencionista de la neurología, a los neurólogos obviamente no nos gusta el cuchillo, no nos gusta cortar, no nos gusta operar, pero en los últimos años también está accediendo el neurólogo al intervencionismo vascular, es decir, al tratamiento del ictus agudo de manera endovascular y también de otras enfermedades como MAS, cavernomas, etcétera. También, como ha dicho bien Rafa antes, el neurocirujano, también hacemos el planteamiento quirúrgico, la indicación y el seguimiento posterior en la cirugía de epilepsia y en la cirugía de Parkinson. Bien, pero entonces decimos, es muy amplia en cuanto a diagnóstico y es muy amplia en cuanto a hacer técnicas, pero también es amplia en cuanto al arsenal terapéutico que utiliza el neurólogo. Fijaos, por ejemplo, el neurólogo utiliza anticoagulantes, utiliza anticuerpos monoclonales como rituximab. Estos son todos fármacos que he utilizado yo en la planta de neurología de mi hospital durante el R2. Utilizamos antivirales, antiepilépticos de todo tipo, fibrinolíticos y un amplio arsenal de tratamientos que utiliza el neurólogo, que clásicamente, es verdad que el neurólogo, si dijéramos hace 30 años, prácticamente no era terapéutico, pero esto es algo más del pasado que del presente. Bien, entonces, en cuanto a los puntos positivos que tiene la neurología, un poco haciendo un resumen, decimos que es clínica, nos gusta mucho el contacto con el paciente. Claramente, probablemente, la primera contraindicación para hacer neurología es que no te guste el contacto con el paciente. Si no te gusta el contacto con el paciente, no deberías hacer neurología. Es que también es muy amplia, es decir, tenemos una perspectiva clínica muy importante, pero también nos gustan las técnicas y también hacemos tratamientos de todo tipo y también es resolutiva, desde el punto de vista diagnóstico por sí mismo, sin pruebas complementarias y también desde el punto de vista terapéutico. En cuanto a puntos negativos, obviamente hay que darse un baño de humildad. Aquí os traigo un aforismo que siempre dice Juanmi, que es que el médico cura pocas veces, alivia muchas, acompaña y consuela siempre. Bien, es verdad que la patología, sobre todo neurogenética, y la patología neurodegenerativa, sobre todo las demencias, pues es la última frontera de la neurología y en esos casos cambiamos poco el pronóstico y aportamos más a la calidad de vida. Pero también tengo que decir que la demencia produce tanto gasto a nivel mundial, fijaos que aquí en este gráfico supone un gasto similar a nivel mundial que el PIB de muchos países como Bélgica o Indonesia, que en los últimos años hay muchísimo interés en invertir en Alzheimer. De hecho, ahora mismo, en estos momentos, el Alzheimer es la enfermedad con más ensayos clínicos abiertos en todo el mundo. De tal manera que, sí, es una frontera, pero probablemente esto va a cambiar en los próximos años. Bien, ¿cómo es la residencia de neurología? Fijaos, tenemos un R1 en el cual nos formamos como la parte de medicina interna y otras áreas limítrofes con la neurología, como la psiquiatría, la cardiología, sobre todo para saber de patología vascular, endocrinología, la UCI, es muy importante, los intensivos, las infecciosas. En el R2 aprendemos sobre todo la patología urgente de la neurología, pues la patología vascular y la patología no vascular del resto en la planta de neurología general.
En el R3 yo lo llamo el año de la miscelánea de neurocosas, pasamos por otras áreas que están relacionadas con la neurología, como neuropediatría, neurocirugía, intervencionismo. Aquí aprendemos también el Doppler. Esto cambia según los hospitales, pero más o menos este es el esquema general que se sigue. Y en el R4 nos encargamos más de la patología crónica. El neurólogo trata mucha patología aguda, pero también mucha patología crónica. En el R4 pasamos por las unidades, donde se ve, pues, por ejemplo, la unidad de esclerosis múltiple, la de movimiento, la de epilepsia. Si se hace rotación externa, normalmente se hace ahí, y en ocasiones se rota en interconsulta. Bien, ¿qué preguntaría yo si voy a un hospital a preguntar por neurología? Lo primero, lo más importante, es que haya unidad de ictus, porque normalmente la unidad de ictus es la que abre la puerta a que haya guardias, y a que haya guardias en las que se vea mucha patología, porque si tenemos guardias pero los ictus se mandan a otro hospital, pues nos vamos a perder una parte muy importante de la patología aguda. Y fijaos que os pongo que las guardias sean supervisadas. Es fundamental que en una disciplina en la cual la clínica es fundamental, o sea, tenemos que aprender a explorar bien y a hacerlo correctamente, es muy importante que haya alguien al lado tuyo que te esté corrigiendo, para que te diga, pues eso que estás viendo no es una anisocoria fisiológica, sino que es un síndrome de Horner, o que eso que estás viendo, que es una asimetría facial, no es gestual, sino que es una parálisis facial. O sea, es fundamental que aprendáis con alguien al lado, porque si no, os estaréis perdiendo la parte más importante de la neurología, que es el diagnóstico clínico. Os pongo que la segunda cosa más importante a preguntar es lo que yo llamo el gap adjunto-residente, es decir, ¿qué diferencia o qué distancia tenéis con el adjunto? Es decir, que el adjunto esté cerca de vosotros. No sirve de nada que estéis en un sitio muy puntero si los adjuntos no los conocéis, como pasa en algunos hospitales. De tal manera que es más importante que los adjuntos sean quizá menos famosos o menos investigadores, pero que estén ahí al pie de cama, explorando contigo, enseñándote, y que así aprendas neurología clínica, que es de lo que va. En cuanto a la tercera cosa más importante, preguntad por cómo es la planta, que sea potente, que haya sesiones, que haya un poco una dinámica de docencia. Y os pongo también que preguntéis si hay una estructura por unidades. La estructura por unidades es fundamental porque te ayuda a ir haciendo pedagogía en cada una de las unidades. Pues ahora me toca rotar por desmineralizante, me estudio la esclerosis múltiple. Me toca rotar por vascular, me estudio el vascular. Y eso está bien para ir aprendiendo poco a poco. Bien, en cuanto al ranking nacional, la neurología tiene un nivel muy alto en los últimos años en España, de tal manera que no es tan importante qué hospital elijamos. Quizá, si tuviera que señalar dos hospitales, porque son quizá los más completos, los que tienen mejor nivel general y los que tienen una cercanía mayor con los adjuntos en cuanto a la didáctica, en cuanto a la docencia, son el Clínico del Valdebrón. Pero fijaos que hay un montón de hospitales de mucha calidad con unidad de ictus hasta números muy altos. Por ejemplo, fijaos el Clínico de Valladolid, un hospital con unidad de ictus que está muy bien, se acabó el año pasado en 2.262. De tal manera que lo más importante es que si os gusta la neurología la hagáis, sea donde sea. Lo importante son los pacientes, es la clínica. Los pacientes son muy agradecidos y si os gusta la neurología, hacedla, sea donde sea. Muchas gracias.